Buenas tardes, hermanos. Pues ahora esta semana conocida como la Semana Mayor, como la Semana Santa, como todos los conocemos. En este pasaje que acabamos de leer, yo quisiera que levantaran la mano. ¿Cuántos nos la sabemos de memoria de cada año? Posiblemente de memoria no, pero ¿cuántos lo hemos escuchado cada año? ¿Verdad? Yo creo que todos. ¿Cuántos hemos llevado o cuántos hemos reflexionado sobre este pasaje? Hemos analizado posiblemente o hemos escuchado, pero no lo hemos analizado. Aquí nos narra cómo Jesús manda con autoridad. En el primer versículo dice: Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente a vosotros. Y nos damos cuenta que la autoridad de Jesús está en un momento crítico. Está en un momento que cuando Él va a entrar a Jerusalén, los que lo conocen, los que lo escuchaban, los que sabían y hasta los que no sabían, dijeron: Hosana, Hosana. Le voy a pedir a mi hermanita así, ora, para iniciar. Sí. Pueden tomar su lugar, hermanos. Como mencionaba al inicio, vemos la autoridad de Jesús dando instrucciones, dando una orden, y los discípulos ejecutando esa orden. ¿Por qué la gente que preguntó el lugar exacto donde estaban el pollino y el asno? ¿Por qué el asna? ¿Por qué permitirían que se lo llevaran? ¿Se han preguntado por qué? A los discípulos los mandó desatar y hacer, pero si les dicen por qué, les dan esta explicación: el Señor lo mandó. ¿Por qué sería eso si algunos lo conocían, otros no? ¿Qué podíamos pensar, hermanos? Lo que podemos pensar es que los que estaban atentos, los dueños de estos animales, sabían quién era Jesús, quién era el Señor, porque dice con autoridad: si les preguntan, dígales que el Señor así lo dice y los regresará. En ese tiempo, seguramente esta narración nos es familiar. En ese tiempo hay mucha gente y hasta el día de hoy, que cada año estamos celebrando estas fechas. Pero yo creo que lo hacemos como costumbre, lo hacemos porque así nos lleva la costumbre, así nos llevan las circunstancias. El Día del Amor y la Amistad lo celebramos porque la gente lo celebra, pero no lo celebramos con ese amor que Dios vino a darnos a nosotros, sino lo celebramos porque esa fecha es la específica. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de nosotros seguimos celebrando el Día del Amor y de la Amistad con nuestras familias? Ya no con los demás, con nuestras familias. Ya no, ya se pasó la fecha. ¿Cuántos de nosotros vamos a salir después de este domingo y después del jueves y el viernes y el domingo que viene en su crucifixión, y volvemos otra vez a nuestras actividades, y vamos a esperar el próximo año para escuchar nuevamente la entrada triunfal? La entrada triunfal tiene un propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la entrada triunfal? Saber más de Jesús. ¿Será ese el propósito? ¿No lo conocemos? No lo conocimos desde el momento en que lo recibimos. No hemos conocido a Jesús, a ese Jesucristo que murió por nosotros, el que llevó esas cargas,
Pero cuando leemos este pasaje, hermanos, esta historia, lo que celebra la gente, ¿cómo? Esta narrativa, entonces nos damos cuenta, hermanos, qué profundidad tiene esta circunstancia que va a suceder. No es aquella que nos conmueva y que digamos, híjole, esta entrada triunfal llegó como qué, llegó como un rey que esperaban. Pero ¿saben qué? Que también se desilusionaron. ¿Por qué? Porque llegó en un pollino. Los reyes no se estilaba llegar así. Los reyes llegaban en caballos. La entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén, lo que conocemos como el Domingo de Ramos. La historia de la entrada triunfal es uno de los eventos en la vida de Jesús que aparece en los 4 evangelios, hermanos. En Mateo 21:1-17, en Marcos 11:1 que acabamos de leer, en Lucas 19:29-40 y Juan 12:19. Reuniendo estos 4 relatos, hermanos, es tan sorprendente creer que lo que se recopila en 4 evangelios, en 4 diferentes maneras de interpretarlo, diferentes maneras de entenderlo, y no le hemos dado la relevancia nosotros a estos pasajes. Lo hemos visto como un relato, lo vemos como una historia, lo vemos como algo sorprendente, pero verdaderamente ha sido sorprendente en nuestras vidas. Lo hemos analizado y lo hemos traído hasta esta época, sabiendo que esto estaba ya escrito desde antes. Desde hace 2000 años se viene repitiendo esto y no le ponemos la atención. Reuniendo los 4 relatos es para que nos sorprenda qué tan importante es este acontecimiento que ha llegado hasta los 4 puntos cardinales en todo el mundo, porque donde nos demos cuenta, en todo el mundo se está festejando, en diferentes fechas, en diferentes días. En algún momento hay unos cambios, como en esta confusión con este horario, pero sigue siendo relevante. Pero ¿qué creen, hermanos? Con una tristeza muy grande. Nada más es hoy, es esta semana, el domingo, y después del domingo se acabó. Perdón. Entonces se acaba después de estos días esta entrada triunfal. La Semana Santa, la entrada triunfal, no solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino para los cristianos también en este tiempo. ¿Qué es lo que nos lleva a la reflexión? ¿Qué es lo que vemos en aquel tiempo y qué es lo que vemos hoy en este tiempo? Se reunieron cuando lo vieron, conocían por el profeta, conocían las profecías, y cuando él entra a Jerusalén se unen todos. En este tiempo hasta los que no creen, hasta los ateos, escuchan, ven y posiblemente también festejen esta semana. De la manera en que lo festejen es alguna manera que nosotros no nos debemos de meter. De la manera en que lo deberíamos de festejar, de lo que lo deberíamos de tener, sea de la manera de creer y de entender que cuando entra con esta humildad es lo que nos refleja a cada uno de nosotros en este tiempo. Celebramos el Domingo de Ramos para recordar lo que nos quieren enseñar al entrar montado en un pollino, en un burro, señal de paz, señal de humildad como justo y salvador, como lo describe el profeta Zacarías en el capítulo 9:9. Alégrense muchos, he aquí tu rey que viene, en el nombre del Señor viene a salvar al mundo. La multitud gritaba, Hosana, Hosana. ¿Qué significa Hosana, hermanos? Tiene un significado. ¿Alguien se lo sabe? Oh, salva. Sálvanos hoy. Sálvanos hoy, oh salva. ¿Qué dice el pastor? ¿Sí?
Efectivamente, sálvanos hoy. Exigencias. ¿Mande? Salva hoy. Y en otra parte que encontré decía, sálvanos hoy. O sea, hasta con una exigencia, hermanos, que nosotros hasta el día de hoy lo hacemos. Señor, te pido por esta necesidad que tengo, pero hoy la queremos. Queremos ver los resultados hoy. Pero después le damos la vuelta cuando no vemos los resultados. La gente que gritaba Hosana, Hosana en ese tiempo, después de que vieron en qué entró montado, le dio la vuelta, no llenó la expectativa de ellos. Porque repito, ¿cómo entraban los reyes? Montados en caballos, ¿verdad? Y con unas mantas y con unas capas, y seguramente entraban elegantes, como reyes, como lo que eran. Y nuestro Señor en un pollino, con unas mantas que se quitaba la gente, todas sudadas, todas mugrosas, pero lo ponían porque creían que era el rey. Ya llegó nuestro rey, el que los va a salvar. Pero ellos estaban pensando en que los iba a salvar de un yugo de Jerusalén, no en la salvación espiritual que el Señor tenía el propósito de hacer en ese día. Llegar como verdaderamente un rey que no esperaban. Se perdió esa expectativa y la gente volteó. La gente le dio la vuelta y pedía después algo que nosotros seguimos haciendo hasta el día de hoy. Crucifícalo, crucifícalo. Ya no era Hosana, ya no era sálvanos, ahora no es lo que esperábamos, y entonces pedían que lo crucificaran. La entrada de Jesús en Jerusalén simboliza la entrada como el príncipe de paz. El profeta Zacarías en el capítulo 9:9 dice, vendrá como rey justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un pollino, un asno, un asno hijo de un pollino. ¿Cuál es el propósito de la entrada triunfal? Que no seamos nosotros como esa multitud. ¿Cuál es el propósito de esta entrada triunfal? Le aplaudían como héroe, pronto lo rechazaron. Y los abandonaría así. Muchos en ese tiempo primero lo buscaban, que se resuelven para resolver sus necesidades, pero ya cuando vieron que no era lo que querían, le dieron la vuelta. ¿Qué deberíamos de aprender, hermanos, de Jesús? Antes de ver qué deberíamos de aprender, qué debemos de aprender hasta el día de hoy. Cuando los entraban en un pollino, en un asno, no en un pollino, sino en un burro, cuando entraban aún los reyes, cuando entraba un rey con un caballo, iba en son de guerra, era el significado, hermanos. Pero cuando entraba el mismo rey en un burro, era un significado de paz. Venía con otra actitud. Ese simbolismo lo utilizó Jesús para entrar a Jerusalén. ¿En son de qué? De paz. Él es el que nos ha dado la dirección. Él es el que nos ha dado el perdón. Él es el que se ha llevado nuestras cargas, hermanos. Demostrando este animal, ¿qué significa? ¿Es un animal de qué? De carga. Entonces, cuando Jesús entra, tiene varios motivos de entender por qué Jesús entró en un pollino. Y no entró como un gran rey que esperaba la gente. La gente esperaba, esa multitud esperaba a un gran rey montado en un caballo, en un corcel, algo. Pero sabemos y tenemos una esperanza que cuando Él regrese, ¿cómo va a regresar nuestro Señor Jesucristo? ¿Montado en un burro? Dice que va a llegar montado en un corcel hermoso. Imaginemos, hermanos, ¿qué cambio aquí? ¿Cuál es el propósito real de la entrada triunfal? Una es ver la humildad de Jesús. Ver la humildad de Jesús cuando entra
en un burro, en un pollino, que además está escogido. Si nosotros empezamos a ver la narrativa, hermanos, escogió ¿a quién? Un burro que ya venía cansado, ya escogió un burro que ya tenía ciertos kilómetros andando, como dicen ahí con los carros. Escogió a alguien que no había montado. O sea, tiene un significado, hermanos, ¿vale? No había montado carga, no había sido nada. Pero además la gente, cuando lo ve entrar, pues imaginemos la sorpresa, hermanos, que nosotros ahorita estuviéramos esperando al gran rey entrar por esa puerta y lo vemos montado en un pollino. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Posiblemente la misma que fue la sorpresa de ellos. Al ver que entró, todo el mundo sabía, sí sabían de quién venía, porque Zacarías ya había dicho cómo iba a entrar como rey, humilde, con todas estas que tiene cualidades nuestro Señor, ¿verdad? Lo conocían, sabían de Él, pero le dieron la vuelta. Hasta el día de hoy, hermanos, con tristeza vemos las circunstancias que están pasando. Podríamos pensar que después de la pandemia deberíamos de estar con las iglesias llenas, pero en este tiempo vemos muchas iglesias tristemente vacías, porque no llena la expectativa Jesús en nuestras vidas. Queremos los milagros, nos acercamos a Él y le pedimos por nuestras necesidades, pero vemos tristemente que cuando no las contesta como nosotros queremos, le damos la vuelta. No confiamos en Él, esta gente no confía en Él, y qué rápido cambió. Qué rápido le dio la vuelta y después ya lo querían matar. Así lo hacemos, hermanos, hasta el día de hoy. Tristemente vemos que el propósito de esta semana, de este día en especial, Domingo de Ramos conocido, nada más las iglesias católicas romanas están llenas. Y llenas, hermanos, pero hasta, de veras, permítanme mencionar esa palabra, hasta reventar. Y nosotros, el pueblo de Dios, que sabemos, están llenas las playas a reventar. Esta semana es para irnos a descansar. Este día en especial, ustedes pueden ver las redes sociales, y están llenas las playas. ¿Y saben cómo se debe de festejar este día? Con descanso, con alcohol, con muchas cosas, cuando realmente no llega una reflexión en el corazón de esta gente. Pero tristemente, hermanos, los conocidos, los que lo conocemos y los no conocidos, igual que en este tiempo, le dieron la vuelta a Jesús. Debemos de tener un compromiso muy especial, hermanos, y entender que el verdadero propósito de la entrada triunfal debe de ser en nuestros corazones. El verdadero propósito de que Jesús entró con humildad es lo que debemos de aprender nosotros, a ser humildes y mansos de corazón. Él nos ha enseñado, hermanos, y enseñó en todo este tiempo con los milagros palpables. ¿Qué daríamos nosotros, hermanos, por ver palpablemente esos milagros que todavía estuvo haciendo Jesús antes de este día, para que pudiéramos verlo y entonces reconocerlo? Pero ya vimos que ni aún así esa gente se sorprendió nada más y no lo reconoció. Gracias a Dios, hermanos, que no necesitamos ver a Jesús, a una persona clavada en esa cruz, para poder entender que Él hasta el día de hoy verdaderamente hace milagros en nuestra vida. Confiemos en Él, no le demos la vuelta, hermanos. Lo primero que debemos de hacer es entender que Él, con humildad y en son de paz, va a entrar a este lugar, sabiendo que lleva las cargas en este animal de cada uno de nosotros, sabiendo que lleva esta carga y que hasta el día de hoy no hemos reconocido y queremos seguirla trayendo en nuestras espaldas.
Queremos seguir cargando con algo que Él demostró en este día, en esta entrada triunfal, llevando en este pollino, en este animal de carga, Él mismo llevando las cargas del mundo para redimirnos y darnos una nueva vida, una nueva esperanza. Que este domingo, hermanos, podamos tener ahí en nuestros hogares, en nuestras familias, podamos seguir teniendo esta comunión y leer su palabra y poder ir analizándola, irla escudriñando. Hemos escuchado muchas veces, y me llama la atención cuando dice el pastor, rumiando. Yo no he visto realmente a esos animales que rumían y que comen y mastican. Hasta después lo entendí, dije, sí es cierto. Entre no la empecemos nosotros a rumiar, no digerimos, hermanos. Es lo que nos sucede hasta cuando el alimento normal, ¿no? Cuando llegamos y comemos, y perdón por la palabra, pero cuando deberíamos de comer bien, tragamos y entramos, ¿y qué pasa con una indigestión tremenda? Porque no la digerimos. La palabra del Señor es para digerirla, para analizarle, para ir viendo estos puntos que nos dice, punto a punto, hermanos. Lleguen a sus hogares. 4 citas que debemos de ir analizando. 4 puntos de vista diferentes, pero que se unen para llegar a un mismo fin. El Señor Jesús entró con autoridad. Sabía exactamente, como hasta el día de hoy sabe, lo que estamos pensando ahorita en nuestros corazones. Mandó a estos 2 discípulos y dijo, en este lugar, ahí está amarrado un pollino, hijo de asna, desatarlo y traerlo con la autoridad que el Señor tiene, mandó a traerlo. Y todos los detalles los cuida, hermanos, como nos cuida hasta este día. En la oración estaba yo escuchando, y estos planes, y esto, el Señor ya tiene este plan, ya tiene esta enfermedad tomada de su mano, Él ya tiene el control de la familia de cada uno de nosotros, aún de las circunstancias que le sucedió a nuestro hermano. Ya tiene el control, tenemos que creerlo, pero tenemos que seguirlo, y seguirlo con fidelidad, seguirlo con esa certeza de que Jesús tiene la autoridad. Tenía tanto preparado que si les iban a decir, imagínense, hermanos, que nos digan ahorita, vayan a traer este carro, ahí están las llaves, agárrenlo y tráiganselo, nos agarran por rateros. Sin embargo, a estos 2 discípulos les dijo, y seguramente ellos, oye, pero ¿cómo vamos a ir y desatarlo nada más como tú nos dices? Si les preguntan, díganles que el Señor lo necesita. Y les dijeron cómo estaba, ¿verdad? Llegaron y lo primero que dijeron, ¿qué pasó? ¿Y a dónde me llevas? ¿No? Como decimos en a ver, ¿a dónde me llevas? El Señor lo pidió, ok, llévate. Pero además dice, prometió que regresarlos. O sea, no se los iba a llevar y se le iba a quedar, regresarlos. Hermanos, el Señor nos promete tantas cosas, pero el día de hoy no le creemos. Le pedimos, pero creemos que a lo mejor no nos lo va a dar. Le debemos de pedir con la certeza de que Él nos escucha y que nos lo dé de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la de nosotros. Cuando le pedimos de acuerdo a nosotros, ¿sabe por qué, hermanos, estamos fallando? Y por qué nos está fallando Dios en este tiempo. Porque pedimos, ¿y pedimos para qué? Para vuestros deleites. No pedimos conforme a su voluntad. Hacemos planes. Fíjense aquí, hermanos, cómo resalto esta parte, porque el Señor ya traía un plan, ¿verdad? Y ya traía un plan de Dios que iba a abrir la mente de los discípulos, abrir la mente de los dueños de este pollino. Ya trae un plan, hermanos, en nuestra vida. Pero primero hacemos nuestras cosas y luego se las ponemos en las manos de Él. Ese es el gran error que tenemos. No debemos de estar planeando ese proyecto que tenemos y digo, Señor, tú sabes la necesidad que tengo. Estamos viendo a los médicos y vamos con la confianza, pero Señor, te lo ponemos en tus manos. Si es el médico que tú dices, pero ya fuimos a verlo.
no es antes de verlo. Ya hicimos nuestros planes de trabajo, de vida, nuestros proyectos y después, Señor, ay, hermanos, oren por el proyecto que tengo. Ah, qué bueno, hermano, ¿cuándo va a ser? No, ya lo puse, pero oren porque el Señor le dé realmente el punto. No, hermanos, es antes. Aquí llegaron alborotados y llegaron corriendo, ya llegó el rey. ¿Qué? El rey sí, ¿de dónde? Sí, el que viene a salvarnos, vámonos. Y todo el mundo, porque nada más oyeron. Cuando lo vieron se desilusionaron, porque no era la expectativa que ellos querían. ¿Qué era la necesidad en ese tiempo, hermanos? ¿Salvarlos de qué? De la esclavitud, del yugo. Esa era la necesidad. Y pusieron los ojos mal, en alguien que no creyeron, en alguien que pusieron sus proyectos primero en ellos y luego en el Salvador del mundo, cuando deberían de haber dicho: Hosana, Hosana, sálvanos, pero verdaderamente sálvanos de nuestra mente, de nuestro corazón, y condúcenos, permite que nos conduzcamos en tu guía, en tu nombre y en tu dirección. Espero, hermanos, que de veras lleguemos a nuestros hogares y abramos la Biblia. Esa Biblia que seguramente la tenemos arrumbada, seguramente la tenemos empolvada, seguramente ni siquiera sabemos dónde está. Busquémosla, hermanos, porque esa es la palabra de Dios, es la instrucción. Mientras no veamos el manual del instructor, del dueño, no vamos a entender su palabra. La vamos a estar yendo y llevando a través del púlpito, a través de los que predican, a través de lo que escuchamos, pero no a través de lo que el Señor quiere para nosotros día a día. Que esta semana sea verdaderamente, hermanos, de reflexión, pero que Jesús no entre a nuestras vidas y después de esta semana le demos la vuelta y no sepamos qué era el propósito de Él en nuestras vidas. Oremos. Nuestro buen Dios, te doy gracias, Señor, porque tú has permitido hacernos entender tu palabra. Permite, Señor, que podamos entender tu propósito de esta entrada triunfal. Hemos escuchado a través de muchos años, este domingo de Ramos, hemos escuchado tu palabra y posiblemente ha llegado a nuestras vidas. Posiblemente ha llegado a nuestras mentes, a nuestro corazón. Pero tristemente, Señor, vemos que falta esa entrega verdadera a ti, Señor. Y creerte a ti y ponerte primero nuestros planes. Porque sabemos, Señor, que tú tienes todo bueno para nosotros. Nosotros lo rechazamos porque no son como nosotros queremos. No son como la expectativa que quisiéramos tener y que fuera en el momento que te pedimos ver resultados. Pero gracias, Señor, porque hemos visto milagros, hemos visto, Señor, tu mano en esta tu casa de oración, con los hermanos, con nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que lo que nuestros hermanos expusieron hoy les dé, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu amor, de acuerdo a esa humildad, esa parte, Señor, que te distingue, que no hemos podido entender, que le des, Señor, a cada uno conforme a tu santa y divina voluntad. Permite, Señor, que podamos entender esta semana, que podamos estar ahí en nuestro lugar que hemos apartado, que tenemos un lugar específico para orar, poder tener esa relación contigo y interceder, Señor, unos por otros para que podamos entender que esta semana debemos de entenderte a ti, el propósito que tú tenías para esta entrada triunfal. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.